Buenos días, nuevamente les mandamos muchos saludos, deseamos que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con el tema de la armadura de Dios y va a tocar una pieza muy importante de la armadura que es muy conocida, la espada del Espíritu Santo. Lo podemos encontrar esto en Efesios 6:17, lo voy a leer. Dice: tomad el yelmo de la salvación, cosa que ya lo vimos hace 8 días, y continúa diciendo: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nos dice muy claramente aquí que tomemos la espada, y también de una manera muy específica nos muestra cuál es esa espada. Dice la palabra de Dios. Ya en otras ocasiones hemos hablado de la importancia de la palabra de Dios, porque la tomamos como fuente de autoridad, porque es la que rige nuestras vidas, porque es que podemos confiar totalmente en la palabra de Dios. Hablábamos de trasfondos históricos, de una armonía perfecta y de un montón de elementos que nos respaldan, que respalda la Biblia como la palabra de Dios y que nos da la confianza para poder creer en ella. Ahora, situándonos en un entorno militar, cuando alguien tomaba una espada, cuando alguien tenía que pelear con una espada, tenía que ser instruido también, desde cómo sostener la espada, cómo balancearla, cómo usar la mano, la muñeca, es más, el brazo completo, el cuerpo, los pies, para poder darle un empuje correcto, para poder balancearla de una manera adecuada. En fin, tenía que haber un adiestramiento para poder usar la espada. En caso contrario, hasta podías lastimarte, ¿no? Podías usarla de una manera inapropiada o no sacarle el mayor provecho de esta arma. Dice la Biblia, también en Hebreos 4:12, que la palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Vemos también una característica maravillosa de la palabra de Dios. Dice que es como esa espada que penetra hasta partir el alma, llega a lo más profundo de las personas, a lo más profundo del corazón, y exhibe y muestra las intenciones, saca a flote aquello que hay en el hombre. Pero bueno, ¿cómo vamos a usarla? ¿Contra quién usarla? Lo vamos a ir viendo. Efesios 6:12 nos muestra y dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Esto quiere decir, no es contra alguna persona, no es contra quien te cae mal, no es contra quien te ha ofendido, quien te ha dicho cosas, no es contra aquel hermanito que llega tarde en las mañanas, no es contra aquella persona que te ofende, contra tu esposo, tu esposa, contra tus hijos, no es contra tus vecinos, no es contra ninguna persona en sí. Entonces no es y no se trata de guardar emociones contra ellos, porque nuestra lucha no es contra una persona física, sino contra lo que hay detrás. Muchas veces eso es contra situaciones espirituales, y esto lo tenemos que comprender muy bien para podernos enfocar, para no estar desgastando nuestras fuerzas en una lucha que no tiene sentido y que no tiene que ser. Tenemos que enfocarnos en lo que es correcto, que es contra las situaciones espirituales, y en ese sentido va esta espada, que es la palabra de Dios. Sin embargo, muchas veces la hemos ocupado de una manera incorrecta. ¿Cuántas veces no ocupamos la Biblia para ofender a otros, para lanzar pedradas, para hablar mal de otros, para condenar a otros, para hacer sentir mal a otros, con el fin de nosotros sentirnos mejor, que somos más santos que otras personas, que somos mejores que otros? La tendemos a usar a veces para menospreciar a otros, para juzgar, para señalar a otros. Pero nuestra lucha no es así. Tenemos varios ejemplos. ¿Cuántas veces podemos ver o podemos escuchar de esposos que golpean a la esposa, que la humillan, que le gritan, que la maltratan, que la humillan, en fin, un montón de cosas? Y eso sí, no van a la iglesia, no leen la Biblia, no oran, pero sí se sabe lo que dice Efesios 5:22. Lo cito, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y en situaciones así, escuchamos esas veces donde el esposo le dice: sométete, pues la Biblia dice esto, ¿no? Pero no se le ha ocurrido leer lo que dice un poco más adelante, en el 5:25, que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia,
a tal grado que se entregó por ella. Antes, y esto nos debe de quedar muy claro, antes de querer ocupar un versículo para recibir un bien propio, antes de querer ocupar un versículo para querer recibir el favor de otras personas, tenemos que ocuparlos para ver cómo podemos bendecir a otros, siguiendo el ejemplo de Jesús, el cual no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos, para dar su vida al servicio de otros. Así es como tenemos que ocupar esta espada, esta palabra de Dios, ver cómo podemos bendecir antes de buscar ser servidos nosotros. También tenemos el caso de los papás que se pelean y se gritan y se ofenden y tantas cosas que podemos ver y son un ejemplo incorrecto para los hijos. Pero eso sí, le dicen a los hijos, ¿sabes qué? Tienes que honrar a tus padres y tienes que obedecerlos y tienes que ir a la iglesia y tienes que ir a tantos servicios que podemos encontrar y tienes que hacer esto. Pero no dan un ejemplo con su vida. Y eso, lejos de motivarlos, a veces los desanima. La Biblia invita a los papás a que puedan instruir a los hijos, a que sean ejemplo para ellos, a no desesperar a los hijos. ¿Y cómo los pueden desesperar? Haciendo promesas que no cumplen, siendo un ejemplo y hablando unas cosas y actuando de otra forma. Podemos ver situaciones donde también se ocupan a veces situaciones de enfermedad para condenar y decir seguramente está enfermo porque está en pecado, ¿no? Está enfermo porque seguramente es la paga por algún pecado que hizo. Y lejos de traer palabras de ánimo, de aliento, de restauración, traemos palabras de condenación y de culpa y ocupamos la Biblia de una manera inadecuada. Sacamos versículos de los contextos y los modificamos y los cambiamos de acuerdo a nuestros intereses. Y esa es una manera incorrecta de ocupar la palabra de Dios. Antes de querer ocuparla con otros, tenemos que saber que tiene que redarguir a nuestra propia vida antes, tiene que transformarnos a nosotros. Antes de quererla imponer en otros, tenemos que ser unos receptores correctos de esa espada. Antes de querer exhibir las situaciones de otros, tenemos que dejarnos moldear, tenemos que dejarnos hablar por esta palabra, por esa espada del Espíritu. La Biblia es la palabra que puede edificar a otros, puede consolar y puede animar a otros. ¿Para qué otra cosa o en qué otro sentido podemos ocupar la palabra de Dios? Para exponer la verdad que hemos creído a ese mundo espiritual. Cuando vengan situaciones y pensamientos que quieran moverte de esa identidad que tú tienes como hijo de Dios, tú puedes ocupar la palabra y esa espada para poder decir al mundo espiritual, a esos pensamientos que te lleguen a la cabeza, que van en contra de la voluntad de Dios, decirles, Dios dice esto acerca de mí, y entonces yo lo he creído, y eso alejará, romperá todo pensamiento, todo dardo que quiera venir a tu cabeza, a tu mente, y que quiera atacar tu identidad como hijo de Dios, como heredero de Dios y coheredero con Cristo. Tenemos aquí un ejemplo muy claro, el de Jesús en Mateo 4, cuando vemos cómo es llevado al desierto y después de no haber comido por 40 días, dice la Biblia que tuvo hambre, y en ese momento llega Satanás, llega el tentador, y dice en Mateo 4:3 que le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vemos cómo aquí Jesús ocupa la escritura, cómo ocupa esa palabra para contrarrestar un ataque, para deshacer un ataque, una acechanza del enemigo. ¿Cuál era la intención aquí? Vemos que la invitación de Satanás no era un hecho que contrarrestara explícitamente la palabra de Dios. O sea, no encontramos un versículo que dice, y no convertiráis estas piedras en pan. No, o sea, para nada, sino al contrario, pareciera una idea lógica. Tienes hambre, convierte las piedras en pan, satisface tus necesidades. Era una invitación de Satanás a satisfacer esas necesidades, pero fuera de la voluntad de Dios. En otras palabras, era satisfacer las necesidades carnales, las necesidades físicas,
antes de las necesidades espirituales. No necesitas a Dios, no necesitas orar, no necesitas consagrarte tanto a Dios. Tú puedes alcanzar esto y satisfacer estas necesidades a través de tus medios, a través de tu intelecto, a través de la experiencia que tengas. Y este engaño viene de una manera muy sutil en el trabajo, en la familia, en la iglesia también, en el ministerio. Tú puedes sacar esto adelante a través de tus conocimientos de la Biblia, a través de tu experiencia, a través de todo lo que ya sabes, pero sin buscar una guía de Dios, sin buscar esa necesidad espiritual, sin satisfacer esa necesidad de Dios en todo momento. Sin embargo, aquí Jesús le contesta con la palabra de Dios. Es por eso tan importante conocer la palabra de Dios y aplicarla de una manera adecuada también. Nunca sacándola de un contexto, nunca moviéndola del objetivo para el cual fue escrita. Ahora bien, vemos una segunda tentación, Mateo 4:5. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Bueno, esta aquí era una oportunidad muy grande también. Satanás le cita la palabra de Dios. Podemos ver aquí que Satanás conoce la palabra de Dios. Por eso no solamente es importante conocer la palabra de Dios, sino también tener esa iluminación de Dios para poderla usar de una manera adecuada, nunca quitándola del contexto, siempre sabiéndola aplicar de acuerdo a lo que Dios quiere decir a través de esa, y nunca qué es lo que yo quiero comprender, qué es lo que yo pienso que quiere decir, sino es qué es lo que Dios quiere decir a través de la palabra que nos ha sido dada, que nos ha sido revelada. En la tentación anterior era una invitación de Satanás a Jesús de vivir de una manera independiente de Dios. Y podemos ver aquí que ocupa una estrategia contraria y dice, ok, entonces confía plenamente en Dios, pues la Biblia dice que está escrito que Él te va a guardar, que Él te va a proteger, que no dejará que caigas. Y era un razonamiento en donde podemos ver que si Él se aventaba y Dios lo protegía, lo guardaba y hacía un milagro en Él y venían ángeles, la gente que lo viera iba a creer en Él, iba a creer a través de ese milagro e iba a decir, sí, verdaderamente Él es el Hijo de Dios y Dios lo guardó, y vimos cómo vinieron ángeles y lo guardaron de caer de esta gran altura. Y vemos aquí otro engaño. Satanás ocupa la palabra de Dios para desviarnos de buscar ese propósito de Él. Quita y transgiversa totalmente las escrituras, y tenemos que tener mucho cuidado de no modificar las escrituras, de no cambiarlas a buscar un beneficio propio y buscar un propósito que no sea el que Dios tenga para cada uno de nosotros. El argumento sí era razonable, pero no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, no estaba guiado para ese momento, para ese instante. Por eso es que necesitamos completa sabiduría de Dios, completa iluminación de Él en la palabra de Dios. Una tercera tentación es en Mateo 4:8, que dice, otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Y Jesús le respondió nuevamente con las escrituras y le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cómo estaba la tentación? ¿Cómo estaba el tentador tratando de llegar a Jesús? En estas palabras era diciéndole, tú puedes cumplir ese propósito de que te sirvan, tú puedes tener los reinos de la tierra, pero sin la necesidad de la cruz. Tú puedes llegar a este fin a través de otros medios, a través de otras formas, cuando sabemos que eso era algo imposible, era algo, necesitábamos ese derramamiento de sangre para ese perdón de pecados y para esa vida eterna, no solamente para algo temporal o para un reino aquí terrenal, sino Jesús tiene un propósito mayor, que era el de establecer su reino aquí, pero también el de esa vida eterna, y ese propósito y ese gran plan
que desde Génesis lo podemos ver, pero Satanás le estaba ofreciendo una salida fácil, le estaba ofreciendo un camino corto, un camino sencillo, evitando la cruz. Sin embargo, vemos cómo Jesús le contesta y le dice: el único digno de adoración es Dios. Le contesta también con la palabra que vemos, como ya lo habíamos leído, penetra hasta lo más profundo y exhibe las intenciones, exhibe los propósitos de cada uno de nosotros. Es por eso la invitación a poder leer la palabra de Dios, a poder meditarla, a poder memorizarla, a poder escudriñar en ella, a poder escuchar esta palabra de Dios, pero también esa invitación a estudiarla de la manera correcta, de poder escuchar una teología correcta, de poder escuchar unas bases adecuadas, no sacar la palabra de Dios de un contexto, no ocupar un versículo para justificar otras cosas, no ocuparla para nuestros propios deseos, para nuestro propio interés, para lo que nos convenga, aun si es por encima de otros. Necesitamos ocupar esta palabra de acuerdo a lo que Dios quiere decir en cada versículo, en cada capítulo, en cada libro. Tenemos que llegar a la esencia, que es lo que Dios quiere decir. Y aquí necesitamos un elemento que es la inspiración. Pero para poderlo explicar quisiera también mencionar otros dos conceptos importantes: la revelación y la inspiración, la revelación y la iluminación. La inspiración es lo que recibieron los hombres que escribieron la Biblia. Es aquella capacidad de transmitir ese deseo, esa voluntad divina a través de la Biblia. Podemos ver que dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fue esa capacidad que los llenó para poder escribir esto. Y dice 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces vemos que la inspiración es esa capacidad que fue dada a los escritores de la Biblia. Tenemos ahora otro concepto que es la revelación. La revelación es la verdad de Dios ahora plasmada en la escritura. Dios nos revela su voluntad en la Biblia. Es decir, por medio de la inspiración es que fue escrita la revelación. Y eso ya fue dado. Y ahora nosotros necesitamos un tercer elemento, que es la iluminación, la cual es el poder que capacita al hombre para comprender la revelación. Es algo que necesitamos tú y yo en todo momento para poder ir a la Biblia, para poder entender esa revelación que fue inspirada por estos santos hombres. Es por eso también una invitación a que podamos orar antes de leer la Biblia, podamos orar antes de sentarnos a meditar en ella, para que Dios nos muestre cuál es su voluntad, cuál es el plan que tiene específico para nosotros, cuál es ese propósito específico, ese propósito particular para nuestras vidas. Y así poder ocupar también esta palabra de Dios de una manera ofensiva, y que cuando vengan ideas o pensamientos podamos tener bien puesto toda la armadura de Dios, que incluye la espada, para poder ocupar estos versículos en contra de cualquier acechanza de Satanás. Deseamos en verdad que puedas seguir meditando en ella, pidiéndole a Dios sabiduría, iluminación para comprender esta palabra tan grande, esta revelación que nos ha sido dada, que es como un regalo enorme, un regalo maravilloso. Y pues deseamos que Dios te bendiga, que podamos seguir todos caminando juntos en este andar en la vida cristiana, que es un privilegio poderle servir a Dios y tener esta revelación tan maravillosa que está a nuestro alcance, en un libro, en un celular ahora, en una tablet, y que tenemos todos los medios. No hay pretexto para no dejar de escuchar la palabra de Dios, para dejar de escucharla, no hay un pretexto. Entonces, que Dios les bendiga, que les siga prosperando en todo lo que hagan. Les mandamos un fuerte saludo, Landy y yo, y un fuerte abrazo.